Bienvenidos todos a su canal Catholic Ministry. Hoy tenemos un importante video, ya que se ha visto muy polarizado todo lo que es las revelaciones privadas, mensaje mariano, mensajes de todo tiempo, bastantes seers hay a través del mundo, y lo cual es algo muy lindo. Es muy lindo ver que el cielo nos habla. Es muy lindo que el Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, quiere acercarse a nosotros, dar un mensaje de esperanza, un mensaje consolador, un mensaje que nos lleva a la oración, al arrepentimiento, a acercarnos a los sacramentos y todo eso. Pero este video que he elaborado para ustedes, a toda la comunidad Catholic Ministry, es un video que lo he estado orando y pensando ya de hace por lo menos 2 meses. ¿Por qué? Porque hay un peligro debajo de todo lo que son las revelaciones privadas, y mucho más en estos tiempos, que la información corre rapidísima. La información llega de África aquí a Estados Unidos en menos de horas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y esto yo lo quiero desmenuzar de una manera tangible, coherente, que tengan sentido, que apele a las instrucciones de la iglesia, a la enseñanza de la iglesia, y que apele a nosotros como fieles y como iglesia que somos, como parte de la iglesia que somos. Entonces, ¿qué son las revelaciones privadas? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí, vamos a ir término por término para poder entender este mensaje que yo quiero dar y dejarles saber dónde está el peligro dentro de esta cantidad de revelaciones privadas, que a veces puede ser muy bueno, pero también puede ser un poquito dañino. Y tú pensarás en este momento que estás viendo este video: Edwin, ¿cómo tú te atreves a pensar que hay revelaciones privadas que pueden ser dañinas? Ya me vas a entender, pero vamos a entrar a los términos que la iglesia nos deja entender acerca de las revelaciones privadas, la revelación pública, etc. ¿Qué son las revelaciones privadas? En el Concilio de Trento, las revelaciones privadas lo mencionaba como revelación especial. Sea cual es el término que se prefiera, privada o especial, le debes distinguir esas revelaciones del conjunto de la revelación que se encuentra en la Sagrada Escritura y la tradición, ¿no? Esa revelación es vinculante, o sea, la Escritura y la tradición, es vinculante para toda la iglesia a lo largo de toda su historia, o sea, a lo largo de todos los tiempos. Pero por eso a veces se le denomina revelación pública, porque se dirige a todos los miembros de la iglesia a través de todos los tiempos. En cambio, la revelación privada se dirige a un público más restringido. Puede dirigirse a una sola persona o a un grupo de personas específico, o incluso a toda la iglesia en una época determinada. Pero no se dirige a toda la iglesia a lo largo de toda la historia. El catecismo de nuestra iglesia católica, en el numeral 67, nos explica lo siguiente: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente, importante eso, en un determinado periodo de la historia, guiado por el magisterio de la iglesia, el sesum fidelium, o sea, el sentido colectivo de los fieles, o sea, todos nosotros como católicos, saben discernir y acoger en estas revelaciones lo que constituye una auténtica llamada de Cristo o uno de sus santos a la iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones, entre comillas, que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es el cumplimiento, como sucede en algunas religiones no cristianas y también algunas sectas recientes que se basan en tales revelaciones, entre comillas. Así termina el numeral 67. Y uno dice: bueno, Edwin, pero hay revelaciones privadas, como la de la Virgen o San José o el mismo Jesús, las cuales han sido evaluadas a través de un proceso de evaluación
para determinar, por medio, o sea, la iglesia hace esta evaluación, para determinar si está aprobada. ¿Y qué significa cuando una revelación privada está aprobada? ¿A qué capta eso? ¿Qué nos dice a nosotros como fieles? Bueno, la aprobación eclesiástica de una revelación privada significa esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a la tradición. O sea, bien claro, una revelación privada que ha sido estudiada y investigada por la iglesia, cuando la da como aceptada, le da una aprobación, es cuando no encuentra en ese mensaje o en esa revelación nada contrario a la fe o a la tradición. Es lícito hacerla pública y los fieles están autorizados a prestarle su prudente atención. Una revelación privada puede introducir nuevos acentos, suscitar nuevas formas de piedad, o sea, oraciones, horas de oraciones en el día, etcétera, o profundizar otras más antiguas, como rezar, por ejemplo, en vez de una década, en vez de un misterio de rosario al día, los tres misterios, por ejemplo, que así fue que, o los cuatro ya, ¿no? Una vez autorizado la introducción del cuarto misterio, el cuarto de los misterios del rosario, como los luminosos, con Juan Pablo II, y etcétera, ¿no? Puede tener un cierto carácter profético también esta revelación, ¿no? Este mensaje, y ser una ayuda valiosa para comprender y vivir mejor el evangelio en un momento determinado en la historia. Por consiguiente, no debe tratarse a la ligera, o sea, no simplemente decir, eso no importa, no es eso, ¿eh? No malentiendan mi propósito de este video, no es que todas las revelaciones privadas, aprobadas y no aprobadas, simplemente, no, eso no importa. No es así. Es una ayuda que se ofrece, pero su uso no es obligatorio, importante. Esto yo lo saco de Verbum Domini, escrito por, en ese momento, Ratzinger, el numeral número 14. Bueno, ya siendo Ratzinger papa, fue que escribió Verbum Domini. ¿Puede una persona que ha recibido revelaciones auténticas pensar más tarde, más luego, sin querer, o sea, sin ninguna intención dañina, que está recibiendo una revelación cuando no es así? Bueno, Benedicto XVI señala que a veces los santos profetas, cuando se les consulta por la práctica frecuente de la profecía, dicen algunas cosas de su propio espíritu, sospechando que proceden del espíritu de la profecía. Por lo tanto, es posible, señores, familia, es posible que un santo tenga revelaciones no del Espíritu Santo, sino resultantes de su propio juicio y razonamiento individuales, en la medida en que su intelecto, influido por disposiciones piadosas e imbuido de opiniones sobre cualquier tema relacionado con la religión, juzgue que tiene el Espíritu Divino cuando, sin embargo, está en un error invencible. O sea, ¿qué quiere decir Papa Benedicto XVI en Verbum Domini? Que vamos a decir que uno de estos videntes, aún así ya aprobados o a lo mejor en el proceso de la aprobación de esta visión o revelación, puede ser que en un momento él entienda en su subconsciente que la Virgen o Jesús o Dios mismo o un ángel le dijo X cosa y él lo entienda como un mensaje de Dios, y puede ser que haya un error, o sea, está el error humano todavía parte de esta revelación o posteriores, ¿no? Mensajes posteriores. Una persona, aunque haya recibido revelaciones anteriormente, puede así pensar inocentemente que Dios habla a través de ella, cuando no es así. Y puede pasar, o sea, estamos abiertos al error y eso no es nada necesariamente pecaminoso, ¿no? ¿Me entiendo, no? ¿Y por qué menciono todo esto? Porque, o sea, y menciono, ¿no?, que no es simplemente tomar a la ligera cualquier mensaje que sea un vidente creíble, sino que, o sea, nos dice San Pablo en primera carta de los Tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, no despreciéis las palabras proféticas, probadlo todo y retened lo bueno. Eso es muy importante y vamos a volver a eso tan importante. Probarlo todo y retener lo bueno. Ahora bien, dentro de ese conocimiento y enterarnos por medio de YouTube, Facebook, Instagram, mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram o hasta email,
nos enteramos de una revelación privada reciente, ¿no? Y un mensaje poderoso y importante para nuestro momento, nuestro tiempo, o un mensaje profético hacia el futuro, etcétera. Y a donde se divide la realidad de que ¿acaso este mensaje me va a hacer bien a mi vida espiritual o me va a hacer mal a mi vida espiritual? Hay una línea muy fina que está dentro de ahí, lo que es la curiosidad. Y es aquí a donde el peligro puede ser eminente, puede ser visible, puede ser tangible y hay que pararlo. Hay que parar la curiosidad que nos lleva a un fanatismo, que nos lleva a pensar cosas contrarias a lo que ya la iglesia ha enseñado por siglos y que son parte de la escritura y de la revelación privada, de la revelación pública a través de la tradición dentro del magisterio de la iglesia. Porque la curiosidad, dice Santo Tomás de Aquino, define el vicio como la curiosidad, como cuando un hombre se aparta por un estudio menos provechoso de un estudio que incumbe por obligación. ¿Obligación a qué? Obligación a su estado, obligación a su vocación. Por ejemplo, yo como esposo, mi obligación es vivir mi matrimonio, ¿no? Y velar por mi esposa y ayudar a mi esposa a que llegue al cielo, etc. Pero cuando por curiosidad yo me penetro, me adentro a una revelación privada que no estoy obligado a tener una reverencia o un cariño o una credibilidad a ello para poder salvarme. Y esa curiosidad me lleva a tal punto de que empieza a afectar mi obligación como esposo. Y vamos a seguir desarrollando, ¿no? Un sacerdote exorcista que se llama Padre Ripperger define la curiosidad como deseo desmedido de conocimientos inútiles o profanos. Y quiero parar aquí. Y discúlpeme un segundito. Y estoy tratando de utilizar las palabras más concisas y estoy tratando de ser breve, ¿no? y directo con el mensaje para que no se me pierdan cuál es el mensaje importante. Todas las revelaciones privadas, y vea, y se lo voy a poner así bien claro, Fátima me encanta, lo trato de vivir, ese mensaje de Fátima. Akita también, o sea, un mensaje profundo, fuerte para nuestra iglesia y para todos nosotros y también los líderes de nuestra iglesia. ¿Qué otro mensaje? Wow, hay tantas revelaciones privadas aprobadas de la Virgen María, el Corazón Sagrado de Jesús, por ejemplo, etcétera. Y todo eso a mí me encanta, me ayuda, me enriquece mi vida espiritual. Pero hoy en día, y a lo que yo me estoy enfocando, hay revelaciones privadas aún no aprobadas por la iglesia, no necesariamente condenadas por la iglesia, porque mi punto no es la condenada, porque yo entendería que dentro del sano juicio espiritual y también de discernimiento, desde el intelecto, cada católico que entienda que la iglesia, que conozca que la iglesia haya negado una aparición contundente, o sea, que lo haya puesto por documento y diga, esta aparición no es verdadera y no se le debe tener ningún tipo de atención. Yo espero que usted no se quede ahí y que por ser testarudo o el orgullo, pues no simplemente quiera dejarse llevar por la iglesia. Pero, por ejemplo, hay revelaciones, por ejemplo, como Garabandal, que no ha sido negada por la iglesia y que todavía hay un proceso de investigación y que muchos de los milagros y de los mensajes son como que bien reales y como que tan importantes que por lo menos yo, un mensaje que a mí me cautiva mucho, me ayuda mucho también en mi crecimiento de mi fe, de mi fervor, de mi esperanza y de ese amor de Mamá María, ¿no? Y no hay problema con eso. Yo me entraría en problemas dentro de una curiosidad cuando todo lo que yo pienso en mi día a día es sobre ese mensaje, y yo me atosigue tanto con ese mensaje que descuido mis obligaciones dentro de mi vocación primordial, mi vocación matrimonial. O también todo aquello perenio que
tenga que ver con mi vocación, como mi trabajo para poder sostener mi familia, como el cuidado de mis padres o la ayuda de mis padres o la ayuda de mis hermanos, etcétera. Si hay algún tipo de mensaje de revelación privada que a mí me saca fuera de mi obligación, de lo que me incumbe, no es útil para mi santificación y mi salvación, y por ende la iglesia dice que aunque sea aprobada esta revelación, no hay que darle un uso obligatorio, no hay que tener una devoción a eso, ¿no? Entonces, continúo cuando dice este sacerdote que él define la curiosidad como deseo desmedido de conocimientos inútiles. O sea, un conocimiento que no te va a ayudar a ti a ser más santo. Si es un conocimiento que te va a ayudar a ti a no ser santo, o sea, que no te va a ayudar, que te va a crear tipo de sentimientos contra la iglesia, un sentimiento feo, ¿no? De odio, resentimiento, sentimiento contra el Papa Francisco, cardenal específico, o cualquier miembro de la iglesia. Cualquier tipo de sentimiento o acción que te lleve esta revelación privada a cometer que sea pecaminosa es problemático. Y siempre, y casi siempre, uno termina ahí por la curiosidad. Este vicio es opuesto a la negligencia, definida como la falta de vida de la solitud. Eso lo podemos ver en la Suma Teológica, en la pregunta 54, respuesta número 1. Prumer menciona lo siguiente: la omisión voluntaria de conocimientos esenciales para el propio estado y condición de vida es así negligencia. Así pues tenemos la curiosidad, que es un deseo excesivo de conocimiento. Mira dónde vamos entendiendo ya. Un poquito más profundo, un poquito más intelectual, un poquito más filósofo en la filosofía. La curiosidad es un deseo excesivo, y todo lo excesivo no es muy bueno, de conocimiento. Y la negligencia, por el cambio, es un deseo insuficiente de conocimiento. La virtud y el medio es el estudio, que es la virtud en la que uno persigue el conocimiento de acuerdo con su estado de vida. De nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Es importante que nosotros, dependiendo de nuestro estado de vida y de nuestra vocación, tengamos el conocimiento de nuestra propia vocación y de todas aquellas cosas buenas y hermosas que necesita nuestra vocación para nosotros poder salir adelante y vivir en alegría, vivir en el evangelio, crecer en virtudes. Entonces, cada estado de vida tiene deberes, y esos deberes requieren conocimiento. El primer deber de cada estado es conocer lo esencial de la fe para su salvación, y luego las cuestiones prácticas particulares de su estado. Por ejemplo, lo básico de la fe, ¿no? Los sacramentos, los mandamientos, ¿no? La enseñanza de la iglesia a nivel moral, ¿no? Esos son cosas esenciales para la salvación que la fe católica nos enseña y nos llama a vivir. Y luego las cuestiones que nos ayudan a vivir nuestra vocación, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado con la curiosidad y no se deje llevar por fábulas y genealogías interminables que uno no entiende y se empieza a cuestionar cómo así, y termina en este círculo vicioso de preguntarse uno mismo y como que te entra a un lugar de dudar de tu propia fe y de dudar de ya revelación pública que terminó con la muerte del último apóstol. Y que te lleva a este lugar de cuestionamiento, ¿no? En vez de edificar tu relación con Dios y ayudarte a crecer en la fe con Dios. Es importante que el conocimiento de la historia y la naturaleza de las crisis que estamos viviendo hoy en día puede ser bueno para nosotros los fieles, para que podamos responder adecuadamente, pero también debemos darnos cuenta de que gran parte de este mal permanecerá, o sea, se mantendrá oculto para nosotros y solo lo conocerá Dios. Toma lo que es útil saber para los deberes de nuestro estado y dejar el resto a Dios. ¿Qué quiero decir por esto? Van a haber cosas que están pasando hoy en día que nosotros sabemos que son muy malas, moralmente malas, que son de cierta forma malvadas del demonio, que nosotros no vamos a entender cada detalle.
Y entonces sale una persona por YouTube, por lo que sea, cualquier tipo de medio de comunicación, y empieza a tratar de explicar eso que nadie entiende. Ok, pero no podemos pretender de entender todo. Debemos de vivir en la providencia de Dios, que significa no saber todo, simplemente vivir en el día a día a nuestra máxima capacidad de amar a Dios, amar a nuestro prójimo y crecer en virtudes. Es ahí a donde nosotros podemos tener una vida más feliz. Porque cuando nosotros nos atosigamos, como que nos enfermamos en siempre estar pensando en estas revelaciones privadas, que ahí el peligro que empezó con la curiosidad y luego termina, que sigo investigando, todos los días estoy escuchando cosas nuevas de nuevas revelaciones. Eso enferma el alma. Ya puede llevar al alma, y se lo digo por mi propia experiencia. A mí me pasó hace unos años atrás, no hace tanto, hace como 2 o 3 años me pasó eso, que me atosigué tanto de estas revelaciones privadas y todos los acontecimientos que estaban pasando malvados y que yo quería saber todos los detalles, que eso me llevó a un estado espiritual seco, un estado espiritual alejado de Dios, un estado espiritual con ansiedad espiritual. No sé si eso existe, pero de cierta forma había una ansiedad espiritual mía de que no sabía hacia dónde iba, no sabía qué era lo que estaba pasando y qué yo debía de hacer. Y es simple, familia. Nuestro llamado es vivir el presente confiando en la providencia, en la divina providencia de Dios, y vivir nuestra vocación a su máxima capacidad en el amor. Un amor ágape, un amor sacrificial, que se sacrifica, que se entrega, que se dona. Es eso lo que debemos de hacer. Y todas estas revelaciones privadas, aprobadas por la iglesia, así sea de Jesús, así sea de María, así sea de un santo, así sea de los ángeles, todos nos llevan a algo, a vivir en la voluntad de Dios, a vivir los sacramentos, a acudir a la confesión, a acudir al santo sacrificio de la misa, a rezar más, a tener más devoción a Dios en la oración. Todo eso es hermoso y ese es el llamado. Sin que hubiera una revelación privada en X lugar del mundo hoy en día que diga ese mensaje ya lo sabíamos porque estaba revelado públicamente a través de Jesús y toda la tradición de la iglesia. Pero entonces, yo quiero más o menos ir concluyendo con qué dice la Biblia acerca de la curiosidad. En 2 Corintios 11:3 dice lo siguiente: pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su traición, vuestras mentes se desvíen de una devoción sincera y pura a Cristo. Por la curiosidad. A Eva le dio curiosidad sentir y pensar que ella pudiera ser como Dios, porque esa fue la propuesta de la serpiente. Esa fue la propuesta de la serpiente. Y Eva, por curiosidad, accede para ver cómo será esto, cómo se sentirá, cómo será vivir, ser como Dios, entre comillas. De la misma manera, nosotros, dentro de una curiosidad, que casi siempre la curiosidad no es buena, o sea, no es buena, intrínsecamente no es algo bueno, nos pueda llevar a lugares de oscuridad. Y eso es el mensaje de este video. No podemos permitir que por revelaciones privadas que sigan saliendo, que no estoy diciendo y no estoy negando su veracidad ni nada de eso, simplemente que nosotros debemos tener discernimiento profundo, cautela y también como que, no enviciarnos a escuchar todos los días tantas revelaciones. Y consta, yo no estoy negando nada, como se lo dije. Yo he entrevistado a Xavier Reyes, que lo he conocido hace unos años. He hecho varios videos de revelaciones privadas aprobadas de la iglesia, Fátima, Áquita, La Salet, etcétera, etcétera, hasta la Virgen de las Lajas de Colombia. Muchos videos he hecho porque traen a nosotros riquezas espirituales, pero no nos llevan necesariamente a un lugar espiritual a donde nos sintamos que nos dé más ansiedad a nosotros o que nos dé miedo. ¿Me voy a entender? En 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice lo siguiente San Pablo: porque llegará el tiempo en que no tolerarán la sana doctrina, sino que conforme con sus propios deseos se multiplicarán los maestros para sí mismos, porque tienen comezón de oír algo nuevo.
se apartarán de oír la verdad y volverán a los mitos. Obviamente, yo no voy a tratar de pretender de que exactamente lo que está diciendo San Pablo aquí aplica 100% de lo que yo estoy hablando ahora, pero es como un mensaje que puede reflejar a nuestra vida hoy en día, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes que me está viendo, de que hay muchas personas que por buscar atención y sentirse que son escuchados y que ellos son profetas del Señor, no estoy diciendo quiénes lo están haciendo realmente y quiénes no, pero están ahí. Hay personas que hay que tener mucho cuidado, hay que tener discernimiento de espíritu y tener mucho cuidado, familia. Y para culminar, familia, nuevamente, no podemos caer en el vicio de la curiosidad que nos puede llevar a caminos muy oscuros, oscuros. Así que comparte este video si te gustó mucho la reflexión del peligro de lo que son estas revelaciones privadas que siguen saliendo diario a diario, que nos pueden llevar a un lugar oscuro, espiritual, o a un lugar de claridad, de alegría y de una alegría que viene del Señor y paz. Así que por favor suscríbete a nuestro canal, comenta aquí debajo cuál aparición a lo mejor a ti no te trae mucha paz y cuál aparición o mensaje privado, aprobado o no aprobado, tú entiendes que te da paz y que es un mensaje del cielo. Porque cada uno de nosotros podemos dar nuestra opinión y podemos edificarnos mutuamente. Así que Dios te bendiga mucho. Vamos a cerrar con un Ave María en latín. Si me quieren acompañar, por favor. En nombre de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dios le bendiga mucho. En Mater Dolorosa, ora pro nobis. Hasta la próxima. Bendiciones, familia. Bye, bye.